Creo que ya, a ver, dame un segundito y ya está. Creo que ya estamos. A ver, voy a corroborar que ya estemos en el live. Sí, ya estamos, Brigitte. Qué bueno, qué bien. Sí, bueno, Brigitte, bienvenida. Qué alegría tan grande tenerte acá en el día de hoy y bueno, con poder compartir un tema tan bonito como es la reconciliación entre víctimas y perpetradores, ¿verdad? Sí, sí. Gracias por tu invitación y gracias por el tema. Y espero que entre las dos y entre todos los que estemos nos lleguen como soluciones de amor, comprensiones que puedan ayudar al mundo entero, ¿verdad? La resonancia va hasta donde necesite alcanzar. Y estamos a La, servicio. Mm. la resonancia es para todos, ¿verdad? Para todos. Y todavía no sabemos a quién alcanza. Se puede hacer un poco de trabajo de representación. Se ve que es muy sorprendente a quién alcanza, quién está en esa frecuencia a punto de y se transforma gracias a la resonancia, ¿no? Sí, Mm. qué maravilla. Bueno, Brigitte, a mí se me ocurrió eh, pedirte este tema de la reconciliación entre víctimas y perpetradores en base a, bueno, la captura de Maduro, ¿no? El que ha sido dictador de Venezuela, porque muchos de los alumnos de la formación, inclusive alumnos que son venezolanos, me hicieron notar que ellos tiempo atrás o años atrás o sin el conocimiento sistémico, lo que más deseaban era que Maduro saliera del poder y no solamente eso, sino que a Maduro le vaya mal. Había como una necesidad de que te vaya mal o de venganza, y ahora que finalmente Maduro fue extraído del poder y todos estos alumnos lo han visto enmarrocado, ¿no? Ninguno de ellos ha sentido venganza, todos han sentido compasión y han podido verlo, sí, una persona que ha hecho mucho daño, pero a la vez un ser humano como yo. Y eso me pareció muy grande porque es como una purificación, un crecimiento interior de todas estas personas que han empezado a estudiar la mirada sistémica y sobre todo a aplicarla a su vida cotidiana. Y quisiera que me cuentes un poquito Sí. cómo es esta transformación, ¿no? Ese cambio tan grande en la gente. Bueno, quizá voy a hablar de lo que es el destino del perpetrador de la víctima. Luego me vuelves a hacer esas preguntas Muy como bien. más concretos o de desarrollo personal, porque creo que es mejor comprender el fenómeno de perpetrador-víctima de las Mm. polaridades. Primero, que nadie elige su destino. Nadie elige de qué familia nace y con quién, una vez que nace, o sea, con quién va a estar, mm, va a tener fidelidad en su pasado, con quién va a estar intrincado. Dos hermanos, uno, por ejemplo, puede estar intrincado con alguien que hizo mucho daño y el otro intrincado con una víctima. Entonces sus destinos serán totalmente distintos. Entonces, lo que sí vemos, y eso ya exige mucho crecimiento personal, que las polaridades, los opuestos, son necesarios. Gracias a los opuestos, la vida se mueve, se transforma. Entonces, eh,
Y es algo más. Cuando estoy en una opinión que excluye a otros, cuando estoy en el perpetrador que no quiere a todas las otras personas, que las critica, eso es el perpetrador, eh, crea a nivel energético su compensación, crea los que están en contra de él. Cada vez Ujú. que estamos en algo que excluye a otras personas, creamos una polaridad que incluye a estas en contra nuestra, ¿no? Y entonces esas fuerzas que chocan van a permitir que un grupo de personas integren las dos opciones, no son opciones, las dos polaridades que les han tocado. ¿Mm? Integren y crean como un tercer estado, algo nuevo, un estado cuántico, un salto evolutivo, donde allí ya no hay dualidad, no hay oposición. Y crea algo nuevo, un nuevo orden, que a su vez, al cabo de un tiempo, va a crear nuevas polaridades para que de nuevo mm, se integre esas dos previas, o sea, esas dos, en algo nuevo, ¿no? Entonces, es absolutamente necesario y no se puede impedir que haya perpetradores y que haya víctimas. Entonces, es cierto que al que le toca de víctima, pues le ha tocado. Sí. Y esa persona excluida, torturada, matada antes de tiempo, vemos en el amor con el que la creación está hecha, esa víctima, ese excluido, va a estar presente en todos sus descendientes, hasta que un descendiente pueda mirar el pasado con amor y permitir a esa antigua víctima descansar en paz. Quiere decir que esas víctimas excluidas, olvidadas, eh, quedan, por un lado, como mucha pena, van a estar presentes en la vida posterior y son los que, se puede decir, van a dirigir la vida de sus descendientes, ¿verdad? Bien. Correcto. Entonces, lo que hay que observar, cuando uno es víctima, o sea, cuando me agreden, me hacen daño, me insultan, lo que sea, si es excesiva, el ataque, si es excesivo, me voy a bloquear en un trauma, ¿vale? Me voy a paralizar, me voy a bloquear. Y si no, todo mi sistema nervioso, sobre todo, o sea, mi sistema hormonal, va a cambiar inmediatamente en los pocos segundos después de la agresión, de modo a estar preparado para luchar, para enfrentarme, para defenderme. La naturaleza está así de bien hecha que si me agreden, yo puedo defenderme. Eso quiere decir que al cabo de 7 u 8 segundos, toda víctima se transforma en perpetrador. Está en la energía de la venganza. Aquí hablo de adultos, ¿eh? Entre los adultos. Entonces, aquí la dificultad de reconciliación entre perpetradores perdón, y víctimas viene de eso. Y cuando soy una víctima y ya he pasado al ataque, a la defensa, no quiero reconocer que soy un perpetrador. Me considero víctima o antigua víctima. Y no quiero asumir que estoy haciendo daño al otro todo lo que puedo. Perdona, no sé lo que me está diciendo esa tos.
tiene algo que ver. Muy bien. Cuando, cuando agredo al otro o cuando me defiendo, ya me equilibro la relación entre los dos. Y no hace falta que yo esté con un palo, con una escopeta, con un fusil, haciendo daño físico al otro. Mi intención es tan activa quizá más incluso, que la defensa activa. Se ha hecho muchas pruebas y simplemente el hecho de estar enfadado o a disgusto con alguien le hace bajar su defensa inmunitaria. Y entonces los enfados contra alguien crean reacciones muy negativas en la salud, sobre todo en la salud, pero también en la actividad de las personas a la que se odia, ¿no? Entonces, eso exige como mucho crecimiento al que ha sido víctima, poder decir, pues sí, en el fondo le quiero hacer daño. Yo también. Me reconozco como perpetradora, yo también, ¿no? Eso es un enorme paso de crecimiento, un paso adulto. Sentir, ¿verdad? Desde el adulto, ¿qué estoy sintiendo, qué estoy viviendo? Sin justificaciones, sin autoengaño, ¿no? Y es cuando internamente me puedo reconciliar con la otra persona. Y lo que importa es la reconciliación interna. A ver, eh, luego quizá expliqué. Sí, mira. En la reconciliación interna, yo y la energía del otro vamos a vernos, a acercarnos, reconocernos, poder decir todo el daño que me has hecho y luego todo el daño que yo te estoy haciendo o te he hecho. Y a nivel energético nos ponemos los dos en el adulto. Cuando uno se pone en la realidad, ¿cómo es? La simple realidad, ¿cómo es? Sin ninguna justificación, sin explicaciones. ¿Eh? Ujú, Es estar tocando la realidad en su dimensión más profunda, estar en lo real concreto y a la vez en algo más grande. Y algo se sana. Y nuestra relación se sana. Luego, bien, y esto que hago internamente llega a la otra persona, totalmente. Y la otra persona se siente diferente con respecto a... Vale. Hay algo que no hay que olvidar, es que eso es permitir que la otra persona se dé cuenta del daño que he hecho ujú, y, y pierda su aversión hacia mí, la que fuera. Igual necesita seguir haciendo daño a otros, pues buscar a otra persona. Ya no será contra mí. Y hay algo importante a nivel de la dignidad de esa persona. Somos adultos y esa reconciliación es entre adultos. Y respeto lo que ha hecho, quiere decir, no le quito su responsabilidad. Y si yo tengo alguna responsabilidad, la asumiré. Pero muchas veces pues no hace falta, quiere decir que la víctima haya hecho algo para que sea agredido de un modo innecesario, inútil. Vale, bien. Entonces sí que la otra persona, ella y todo su sistema familiar, van a vivir la responsabilidad de los actos. Y por la ley de compensación, que todo se iguala, ¿eh? El dar y recibir, todas las energías se igualan, pues o bien el perpetrador
En algún momento se va a ver que está pagando por los actos que ha cometido o sus descendientes, o sus descendientes. Y Sí, Brillita, acá hay algo bien interesante porque tú me dices que es entre dos adultos, pero ¿qué ocurre cuando el perpetrador es la madre, el padre o el tío o un familiar y la víctima es un niño y no es un adulto, no se ha podido defender, no sé, ha recibido críticas, mm, en fin, ha recibido daño de los adultos y ya ya, se convierte en un adulto, pero es como que se queda presa de ese daño que le hicieron y sí, como que no puede elaborar como si fuera un adulto, por más que hoy sea adulto, se queda como en ese pasado ahí, ¿cómo sería? sí. Aquí hay que verlo, o sea, mientras es pequeño no puedes amar nada, ¿vale? Correcto. Estará totalmente preso de las diferentes fuerzas, de su sumisión, de su necesidad de sobrevivir del modo que sea, ¿no? Entonces es una vez adulto donde puede elegir entre querer aliviar ese odio, ese deseo de venganza, querer aliviarlo o seguir en ello. Y la presión de seguir en ello es muy fuerte porque se puede decir que quizá la mayoría de la humanidad está en ese deseo de venganza, no está en el adulto, ¿eh? Sería estar en el adulto para poder decidir, a ver, ¿cómo me libero de esa pulsión de venganza, de crueldad? Y buscando terapias de traumas, fundamentalmente terapia de traumas. Si conoce las constelaciones, muy bien. Y ese crecimiento de ver que esos padres se puede decir que no son responsables del destino que les ha tocado. O sea, les ha tocado, les tocaron ese destino. Ahora bien, los actos que cometieron, los actos individuales que cometieron con ese hijo, por ejemplo, sí lo van a pagar. Y si no lo pagan ellos, lo van a pagar otro hijo o un nieto. Necesariamente va a haber un pago energético del daño que han hecho. Eso, conocer un poco la realidad de lo que se produce, pues suele ayudar. Y sobre todo, cuando la persona, cuando empieza de un primer paso de respeto al destino de sus padres o dejando con ellos la responsabilidad, pero decide agradecer la vida a pesar de todo, algo. Cuando da un primer paso, entra una paz que esa persona quiere seguir viviendo o ampliar. Es que es eso la señal, la paz. Brigitte, pero yo he podido ver que hay personas que han tenido una infancia muy dura, con padres que les han dañado, o tíos o lo que fuera, ya son adultos, pero se han quedado como presos de esa queja constante. Es que a mí me pasó esto, me hicieron esto, me Ya. maltrataron, me dañaron, y se quedan como dando vueltas en ese pasado que ya no existe Sí, y no pueden realizarse como adultos, sí, ¿no? sí, sí. Siempre regresan a ese lugar en donde fueron pequeñitos y maltratados, pero ya no son pequeñitos. Entonces, ¿cuál sería? Porque a mí me dicen, no sé cómo hacerlo. ¿Cuál sería ese primer paso o segundo paso? ¿O cuál sería el camino para poder soltar ese pasado? Porque a veces me dicen, Marita, es que decir, suelta el pasado es muy fácil, pero no lo logro hacer porque siento que Ya, todavía me están atacando, ¿no? ya. Y ¿Qué ese hay sería que algo práctico que se podría hacer? vale. Entonces, quizá, espera, eh, uno tiene muchos beneficios secundarios cuando va de víctima o cuando se queja.
la culpa no es mía, la culpa fueron ellos. Entonces me permite no hacer ningún esfuerzo porque yo sigo siendo la víctima de hace 40 años o hace 20. Es un beneficio secundario muy importante que nos paraliza totalmente. Entonces es poder decirle, bueno, pues cuando tú quieras, cuando tú decidas, no busques un terapeuta que lo haga por ti, es tu decisión. Y nosotros sabiendo que muchos perpetradores, a muchos, son antiguas víctimas que se han quedado presas de sus heridas, de su victimismo. Y que la única fuerza que han podido conseguir es esa supervivencia desde la agresión al otro. Bien, pues nosotros no somos los que vamos a querer cambiar su destino, pero sí No, le sí, podemos claro. decir, claro, ¿verdad? Le podemos decir, estás mejor así, no cambies, no cambies, estás mejor así. Entonces, decir algunas cosas muy reales suelen permitir a la persona una toma de conciencia, porque esas decisiones importantes de decidir abrirme a la compasión por el otro, ¿cómo? Es desde mi libertad. Entonces, también podemos ayudar a la persona a desarrollar su libertad en distintos aspectos de su vida y eso puede abrir el camino a ver un poco lo más profundo. También ayuda a veces decir, bien, lo que tú no hagas les tocará a tus hijos y a tus nietos. Ujú. Quizá van a tener que ser asesinos ellos también o perpetradores porque tú no lo quieres soltar. Entonces, comprender la dimensión real, sistémica, las consecuencias de nuestra actitud puede cambiar, pero también sin culpabilizar, en el sentido que, mira, es así. Y las cosas difíciles van a ser difíciles durante casi toda la vida. No es un día que barrita mágica, la consteladora ha dicho que ya está. No, no, no. Va a ser un vivir durante muchos años esa entrega a la vida como fue. Aceptar que la vida fue así, que a mí me tocó eso, fue lo que me tocó. Y sé que algunos no han podido superar lo que les tocó y otros sí. Brigitte, yo he tenido una infancia muy dura, no porque mis padres no me amaban, sino que ellos también estaban atrapados Sí, en lo suyo. Y yo me acuerdo que desde muy chica, viviendo esas injusticias, ¿no? O ese dolor, sí. ya cuando yo me volví adulta, yo decía, ah, no, yo ya sufrí mucho de pequeña, yo no quiero seguir en mi vida adulta sufriendo. Y ahí hay algo muy, muy importante porque yo, inclusive sin saber sistémica, yo tomé esa decisión de que no voy a seguir presa de todo lo que viví de niña, ¿no? Y lo Ujú, primero fue tomar esa decisión, que ojo, creo que se va tomando de a poquitos, ¿no? Pero la decisión es lo que nos empieza a poner en el presente y a poder salir de esa sensación de que todo mundo nos daña o todo mundo está sí, contra de nosotros. Y lo que tú dices es una realidad. Ningún terapeuta, ningún constelador lo puede hacer por uno. Yo me acuerdo clarísimo, lo tengo hasta grabado, la primera vez que decidí que yo no iba a seguir sufriendo más y que era mi responsabilidad, por más que yo era muy jovencita, yo creo que tenía 19 o 20 años, ¿no? Y decidí que no. Y claro, para eso he tenido que ir trabajando, pero creo que esa decisión ujú, fue lo que cambió ese pasado que fue tan difícil
a mi presente hoy, que es una vida bonita, es una vida al servicio, es una vida que va construyendo, ¿no? Porque yo me hubiera podido quedar atrás también. Sí, sí, sí. Y lo que has construido es tu fuerza interior. Con lo cual, la fuerza de decir, no soy víctima, eh, amo lo que hay a mi alrededor. O sea, construir una actitud que crea bienestar, ¿verdad? A veces es con los hijos, no quiero que los hijos vuelvan a sufrir lo que yo sufrí. Y eso te da una fuerza interior para Correcto. dar toma las decisiones o realiza los actos que cambian las cosas. Y es verdad que cuando una persona está en su adulto, ha construido su adulto poco a poco desde la fuerza de voluntad, desde el respeto a los demás, actúa de modo espontáneo. Bien, bien quiere decir ayudando a todos a estar más en el adulto y en el bienestar. Sí. Y inclusive si yo no hubiera vivido esa infancia tan difícil, Ya, no podría yo dedicarme a lo que me dedico, porque yo ¿ves? lo que veo es que de esa infancia tan difícil es donde viene toda mi fuerza. Sí, Pero cuando yo decidí no quedarme presa de la historia, no quedarme víctima de la historia, sino rendirme a esa historia y sí. buscarle el propósito, ¿correcto? Sí, porque no es por haber sufrido que tienes tanta fuerza, sino por esa decisión Correcto. de yo cambio mi vida, me hago responsable de mi vida. Eso es una decisión maravillosa que precisamente hace que la gente que se acerca a ti empieza a resonar contigo, con tu fuerza, con tu decisión adulta. Y la gente seguramente, o sea, es que es así siempre, siente paz a tu lado, les gusta Ujú, estar a tu lado. Y tú emites una energía de sanación, ujú. de fuerza sanadora, sí. Gracias, Brigitte. ¿Y cómo yo podría darle como un primer paso a estas personas que lo quieren acá, o sea, quieren estar en el bienestar, en el presente, pero que se encuentran presos todavía No, de ese pasado que, ojo, tú acabas de decir que hay muchos beneficios secundarios, sí, ¿no? ¿Qué sería? Asumir la responsabilidad de que tu vida hoy solo depende de ti. sí. Podría ser un primer paso. Sí, entonces quizás es un paso que se construye. Hay esto y el decir, sí, es así. Eso es lo que me toca. Eso es bastante difícil hoy en día, aceptar lo que nos toca, porque todo se puede descambiar, pero no hay supermercado para descambiar la vida que nos toca. Entonces, Correcto, esa actitud del sentimiento, o sea, ver todo lo que hubo, pues sí, y eso porque el abuelo fue como fue, aquí porque el tatarabuelo no sé qué, pues es lo que me ha tocado. Es así, yo he nacido de esa familia. El poder llevar la persona al asentimiento. Eso es un paso enorme. Sí, y eso te permite dejar de criticar. Pues sí, es así, porque le ha tocado toda esa herencia y es así la otra persona por toda la otra herencia que tiene. ¿Qué le vamos a hacer? Cada persona viene de su herencia y de su libertad. Entonces tú tienes la libertad de ver tu herencia y quejarte, rechazarla o decir, depende de mí lo que pueda surgir de mi vida y de la herencia que he recibido. correcto. Surge, Es una decisión personal cuando ya somos adultos, tanto sí, cronológicamente por edad, pero también desde ese lugar de nuestro estado adulto, ¿verdad? sí, sí, y a veces hay jóvenes, muy jóvenes, que tienen acciones, actos o miradas adultas, o sea, me sorprende, o sea, ese amor de compasión a los demás, porque sí, sin más, ¿no? Sin que sea para conseguir algo, nada, puede existir en un niño, sí. Correcto. Mm. Y Brigitte, hablando de la compasión, retomo esa primera pregunta que te hice, ¿no?
todos estos alumnos que han cambiado su forma de ver a sí, los perpetradores, en este caso la captura de Maduro, en donde ya no sienten esas ganas que les vaya mal y que de vengarse, sino pueden ver a esta persona, saben que eso es lo que le corresponde por sus actos, sí, pero se identifican, soy igual a ti, eres un humano como yo, y ya no están en ese, vamos a llamarle ojo por ojo, ¿no? eso O es, sí, sea, sienten compasión, les duele ver sí, lo que esa persona ahora le toca pasar, que es compensar el daño que han hecho, ¿no? Y eso sí, sería el efecto que da la mirada sistémica y esa purificación o transformación personal, porque he recibido muchos mensajes diciéndome, no lo puedo odiar, no lo puedo rechazar, siento compasión, ¿no? Es un ser humano como yo. eso es. Pues es una manifestación de adultez, de Mm. estar en ese adulto que ve a todos como son, que respeta el deseo de cada uno como son y también con sus responsabilidades, pero es el destino que le ha tocado. Y eso da mucha compasión, porque podemos ver que en el fondo son las víctimas las que atraen el amor de la gente, el cariño o la atracción de la gente, no los perpetradores. Y Ujú. entonces, eh, nuestro respeto permite ver a todo el mundo por igual. Y aceptando que, claro, nadie elige su destino, pero todo el mundo tiene su libertad. Y esas personas, desde su libertad, han elegido hacer daño. Sí, pero si a mí me hubiese tocado vivir en su lugar, ¿por qué creo que lo habría hecho distinto? O Claro, sea, es así. Y saber que todo su sistema familiar ahora va a depender de todos los crímenes que ha cometido. O sea, compasión para el ser humano que quizás se dé cuenta o quizás no se dé cuenta para protegerse. correcto. Bien. Sí, entonces compasión, otro ser humano. Pero es Gran, bien bonito ver, al menos yo como facilitadora de estos alumnos, ver cómo como la formación es más o menos 18 módulos o más, ver sí, este cambio, ¿no? Porque entran muy desde el ojo por ojo y sí, después ya no eso, lo pueden, o sea, ya no pueden sentir eso, sino sienten ese amor mayor por otra persona a pesar de que la persona haya hecho daño. Entonces es bien bonito también presenciar esa transformación. sí, poder decir esa formación está al servicio del crecimiento, del desarrollo personal, ante todo transformarnos en persona, en adulto Ujú. respetuoso, lleno de amor y, y de respeto por el destino de cada uno. Sí. Y Brigitte, y también ser un adulto respetuoso del destino de los demás no significa no poner límites, porque yo también tengo que cuidar de mí. Entonces no le voy a permitir al otro que me dañe, me voy a resguardar, voy a poner un límite, pero sin embargo no voy a querer que le vaya mal, ¿no? Yo creo que ese es el Pues, mayor cambio que veo. sí, y mira, hay algo muy interesante de tomar en cuenta. Todo lo que no me atreva a hacer, todo lo que no asuma, lo va a tener que hacer un descendiente mío. Entonces, si no pongo límites, o sea, estoy en el adulto, pero no pongo límites, prefiero ir de víctima. ¿Y, y quién va a pagar esto? Mis descendientes, que va a tener que vivir, la vida le va a mandar las mismas cosas que yo no me he atrevido a asumir. Entonces, Correcto. Y también he visto que cuando alguien va de víctima, necesariamente tiene que tener perpetradores. Entonces son personas que están ah, continuamente en lucha, porque como van de víctima, tienen que tener perpetradores para seguir cumpliendo ese rol de víctima, ¿verdad? Entonces es como un círculo vicioso. los buscan y los provocan, las dos cosas. Correcto. Sí. Buscarlos y provocarlos. Sí. Mira aquí.
me gustaría hablar de algo que es difícil hoy en día comentar. Ujú, En esa lucha que ha habido entre mujeres y hombres, mujeres contra los hombres, que venía de las mujeres por fin empezaban a poner límites y dejaban de ser víctimas. Lo del decirlo a todos no sirve. Lo que sirve, lo que te dije antes, y es que hay que experimentarlo para verlo. Lo que sirve es el trabajo interno. Yo frente al otro internamente, o en una representación, no al otro de verdad. ujú, Em, El otro de verdad está en el momento que está. Y si yo estoy en un momento de comprensión, de querer crecer, muy bien. Pero el otro puede estar todavía muy... y no entender nada de lo que yo diga. Y no va a servir. Mientras que si lo hago internamente, es al interior del otro con el que me voy a hablar. Y eso sí nos va a aportar paz a los dos. Cuando estoy en el Me Too o declarar, este me hizo esto, esto, para que todo el mundo lo sepa, estoy simplemente en venganza. Es un correcto. paso de venganza. Entonces, alivia, pero no alivia, no da paz. Pero bueno, la persona todavía no ha experimentado la paz y se siente mejor que en vez de tenerlo guardado por dentro mal, lo he expresado. Hay un alivio, pero ese alivio impide la paz. Porque es un alivio bastante superficial todavía. Mientras que el reconocimiento interno, el trabajo que hacemos en terapia, eh, Ujú. permite liberar realmente la paz y soltar todo deseo de venganza, de daño y transformarnos en una persona que se vuelve persona sanadora. Y has dicho algo muy importante, ¿no? El trabajo es con uno, no es con la persona que nos dañó, no le tengo que demostrar al otro que está mal. O sea, el trabajo es conmigo, con mi parte de responsabilidad, ¿correcto? Sí, sí, a ver, se transforma en mi parte de responsabilidad el de buscar la paz interior, ¿vale? De atrever a decirme te odio, te odié, reconocerlo, ¿no? Pero al principio, si he sido víctima, ha sido esa persona tiene toda la responsabilidad y en general la víctima no tiene ninguna responsabilidad, ¿no? Entonces, eso hace que después en la víctima se va a disparar unas ganas de venganza terribles, un deseo de crueldad, que va a impregnar un poco todas nuestras emociones, todo nuestro tejido vital, ¿no? Entonces, es un paso difícil de dar, decir, sí, me rindo, lo hago frente a mí misma. Ujú. Es, Por eso es que tú siempre dices que el trabajo es individual, personal, o sea, uno tiene que trabajar con uno mismo, sí, pero cuando logra esa reconciliación interior, ahí es donde se genera la resonancia para mm, la familia, por un lado, pero también con todas esas personas que también están resonando con nosotros. sí, 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 sí. Y para bien y para mal, o sea, quiere decir, incluso las personas que nos odian van a ser alcanzadas por la resonancia. Ujú. Sí, Pero así como yo puedo generar una reconciliación interior con mi historia, con las personas que me dañaron y mejorar y la gente que resuena conmigo o los perpetradores que son parte de mi historia también mejorar, si yo estoy en el odio, en la venganza, esa resonancia también llega a las sí, mismas personas, ¿correcto? O sea,
no eso es. solamente nos beneficiamos de lo positivo, sino de lo otro también. Lo otro también, sí. Ujú. Entonces, lo precioso, lo que a mí me sigue impresionante, es que las frecuencias más altas son más potentes que las frecuencias más bajas. Entonces, un sentimiento de generosidad, de alegría, de aceptación, es más potente que el deseo de venganza que aún cultiva el uno y el otro. Entonces, nos beneficiamos de todas las personas que se han atrevido a soltar el pasado y asumir adultas su vida. Ok, entonces Brigitte, cuando una persona que está viviendo desde la víctima dice, no, es que no puedo, es que eh, tú no has vivido lo que a mí me pasó, etcétera, en realidad no quieren cambiar No estar quiere. desde víctima porque hay muchas ganancias, porque sí se puede. Sí se puede. Y quién sabe, ¿cómo sabes tú que yo no he vivido cosas más duras que tú? ¿Cómo lo sabes? Correcto, no se Ujú. sabe. Entonces, en todo caso, se puede representar a la persona, decir, vamos a ver, te vamos a representar y tus ganas de crecer, de liberar, o en qué estás tú. Podemos representar diferentes facetas y se ve muy bien, es que es inmediato. Mm. Entonces, ayuda mucho a la persona tomar conciencia. Y bueno, pues es lo que hay, mira, es lo que hay, está perfecto, es lo que te toca a ti. Y sabes que eso es lo que vas a transmitir a tus descendientes. Eso es importante. Qué importante es el poder hacernos responsables por nosotros mismos. ¿No? No pensar que si el otro cambia, si el otro deja de hacerme, si el otro se modifica, yo voy a estar mejor. No, soy yo la que tengo que tomar la decisión de hacia dónde quiero ir o, por Sí. decirlo así, en qué me quiero convertir hoy, ¿no? ¿Voy a seguir siendo esa víctima del pasado o quiero ser un adulto dueño de mi vida? Sí, porque puede que entonces ese otro cambie conmigo, pero si yo quiero seguir siendo víctima, voy a buscar a otros perpetradores. Los voy Correcto. a provocar, los voy a buscar. Bien. Ujú. Entonces vemos que realmente hay para ciertas personas es muy difícil conseguir cambiar. Todo lo que es los fenómenos de manipulación, ¿verdad? De autoengaño, automanipulación y manipular a los demás. eh, bueno, pues hay personas que no consiguen salir de ahí. Bien. Entonces les podemos dar pequeñas pistas o ellas, no es que yo, sino ellas aceptarán pequeñas pistas que les harán sentirse un poco más fuertes o que les permitirán sonreír de vez en cuando. Porque la víctima no sonríe nunca, nunca ni tiene sentido del humor, ni puede vivir la alegría y lo sufre, pero no está decidida en soltar la crítica, el deseo de venganza, el victimismo. Puede ser, Brigitte, que ya se volvió una forma de estar en la vida, estar desde la víctima. Sí, por supuesto que sí. Y en general se ve muy heredado. Entonces, o, o se salta una generación y es la abuela que era así, o es la madre, o es otras personas a la que esa persona se identifica. Ujú. Es más fácil, es una tentación ir de víctima, porque de víctima eres perpetradora. Entonces, digamos que es una tentación ser perpetrador. Claro, y puedes justificar el que eres perpetrador, ¿no? Porque como me hicieron yo o me dañaron, entonces hoy yo no puedo lograr esto, ¿no? Es como una justificación también. Sí, 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 sí. Y entonces no me siento culpable del daño que quiero hacer. No, no, no. Yo fui víctima primero. Pero es Correcto. importante también esa noción de,
Toda víctima físicamente a los 8 segundos ya se ha transformado en perpetradora. ¡Wow! Eso abre los ojos. He visto muchas mujeres que consultaban por violencia de género, haber sido agredidas por los hombres, que ellas, no, yo soy una pobre víctima, yo qué. Y precisamente en esto descubre su parte. Yo también hice daño, yo también quería, yo también, sí. Y, y cambiar radicalmente a partir del momento en que han podido asumir que a los 8 segundos, pues ya así, ¿no? Entonces veo que para algunas mujeres el ambiente social es tal que les cuesta mucho reconocer. Entonces es como establecer un clima de confianza, como decir, mira, recuerda cuando alguien te insulta o te ha hecho daño, y no es inmediato las ganas de responder, ¿no? Por lo menos yo, a mí sí. Entonces, estableciendo ese vínculo de confianza, ¿verdad? De honestidad. Ay, Mm. sí, es verdad que yo le odio y le odiaba en cuanto me... Sí, y entonces cuando la persona empieza a reconocer su parte perpetradora, ya está, ya está. Y Brigitte, ¿y por qué es tan difícil para las personas? Bueno, para las mujeres puede ser un tema de herencia cultural, pero yo también he visto muchos hombres, todo el mundo quiere ser buena persona y les cuesta mucho como reconocer esa parte perpetradora que todos tenemos. No existe nadie que no lo tenga, pero es como que, no sé si es cultural, pero es como muy peligroso asumir mi lado perpetrador. ¿Eso tiene un motivo? Sí, entonces mira, simplemente en la infancia, el bebé o el niño pequeño sabe que no puede vivir solo. Incluso algunos te dicen, sí, yo solo. Y a la hora, ven, mamá, mamá, tengo hambre o lo que sea. Mm. Entonces, los niños aprenden durante todos esos años de infancia que necesitan que sus padres los quieran. Necesitan Mm. ser bueno para su padre, pues, su padre y su madre. Entonces, por ejemplo, quieren vivir desde los valores de sus padres. Y pues si son padres con muchos valores fuertes, así, pues el niño se intenta ser como muy rígido, muy perfecto. Y si los padres son ladrones, por ejemplo, pues el niño va a intentar robar mucho y decir, mira papá, mira mamá, he robado todo eso y me van a querer más. O sea, eh, Correcto. es el ser bueno para los padres o para el grupo que me ha ayudado a sobrevivir, ¿no? O la institución o la persona, ¿no? Entonces, eso es como nuestra primera experiencia durante todos esos años de la infancia. Está muy metido en nuestras memorias celulares, muy metido. Claro, Y porque si soy malo o voy contra los valores de mis padres o del grupo que me está criando, no me van a querer, no voy a pertenecer y puedo morir. Eso es eso, lo que hay en el fondo, claro, ¿verdad? ese miedo, Mm. claro. Entonces, como que todo el crecimiento hasta la muerte va a ser sanar nuestra infancia. Sí, Eh, confiar en que yo ya puedo hacer cosas diferentes de mis padres y sigo perteneciendo. Y que ya no necesito la hiperprotección o la dependencia de algo. Ya soy adulto, ya puedo por mí mismo. Pero ese autoconvencimiento puede no llegar nunca o tardar 40 años. Es cambiar todas las creencias que hemos construido en nuestra infancia que hay que ser bueno. correcto. Sí, sí. Qué interesante, Brigitte. Y Brigitte, para poder ir ya cerrando esta entrevista, pasa tan rápido el tiempo. em, ¿qué, qué, qué podría ayudarnos en nuestro cotidiano para poder mirar con mayor compasión a no solamente a un perpetrador, sino también a las personas que son diferentes a nosotros, ¿no? Que tienen Eso es, sí.
otros gustos, sean políticos, religiosos, ¿no? Porque hay personas que como se polarizan mucho, ¿no? O sea, ¿qué podría ayudarnos a estar más en esa mirada de reconciliación con lo diferente? Quizá primero es percibir lo que es estar en el adulto, experimentar por mí mismo, por mí misma, momentos en que estoy en el adulto, en la paz, la grandeza de miras, lo veo todo. La gente no me provoca sensaciones fuertes. Claro, si me encanta el dramatismo, pues me va a ser difícil ponerme en el adulto, ¿eh? Es que hay también predisposiciones de carácter. Sí. Hay gente que está encantada en la pelea, en la lucha, en el dramatismo. Bien. Son personas que se han acostumbrado a no vivir en el adulto y les va a costar más. Pero es precisamente sentir, estoy en el drama. A ver, vivir, permitirnos vivir las diferentes emociones y a la vez, al segundo o a los 10 segundos o al minuto, una mirada de adulto sobre nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo? Eh, ¿Estoy en respeto al otro? ¿Estoy en la exclusión del otro? Eh, ¿En qué estoy? ¿Estoy en el drama? ¿Quiero que me vean o quiero ser más importante? Eh, es toda como la mirada sobre uno mismo de honestidad. Aprender a estar en el adulto. Y si quiero estar en el adulto, necesito estar mirando en cada momento dónde estoy, qué estoy haciendo, ¿no? Así es, que qué importante es esa asumir la responsabilidad por mi propia vida, ¿no? Yo siempre digo esta frase que me encanta, mi felicidad solo depende de mí, de nadie más. Sí. Y otra frase más de Hellinger que es, no lo decía, o sea, tú decides ser feliz, no depende de nada. Solo Correcto. soy feliz. Y Bert Hellinger decía, cuando ¿cómo estás? ¿Está feliz? No sé qué. Decía, soy feliz. No, lo decía no con esa severidad que estoy diciendo, no, soy feliz. Y además estoy en plena noche oscura. Entonces, las dos son compatibles. Los Ujú. dos son compatibles. La felicidad depende de que yo decida que simplemente estar vivo es ser feliz, aunque Como todo lo... cuando tú nos dices que la realidad es, ¿cómo estás, Brigitte? Bueno, estoy más o menos bien y más o menos mal. Y que Ya, ambas pueden convivir, ¿verdad? sí, claro, sí, sí, sí. Porque es Y la vida misma. es la realidad. No hay realidad puramente bien y puramente mal. Eh, Bueno, hay enfermedades graves, muy dolorosas que al final se convierten en un infierno, ¿sí? ¿Vale? Hay condiciones así. Pero habitualmente podemos detectar esa curva ondulatoria en todo lo que estamos viviendo y poder agradecer esos momentos mejores y, bien, estoy cayendo, pero sé que eso me va a permitir remontar hacia algo nuevo y lo agradezco de nuevo. Es todo lo que es gratitud permite remontar mucho, descubrir otra cosa, sanar nuestra vida, ¿verdad? Y agradecer tanto lo que disfrutamos como también lo que rechazamos en algún momento, ¿no? Porque todo es necesario y todo nos toca. Todo es necesario, sí. Bueno, Brigitte, te agradezco muchísimo. Bueno, Bueno, contarle a las personas que ya hemos conseguido local para tu visita ahora en abril. Vamos a estar en el Colegio Médico del Perú frente al Arcomar. Y ¿en qué bueno, muy felices porque ya vienes prontito. sí, ¿en qué fechas van a ser? No me... Del 18 al 23 de abril y qué bien. vamos a
tener los cursos de trastorno mental, vamos a tener taller de constelaciones familiares y también la capacidad consteladora. Qué bueno. Ah, os espero. Vamos a disfrutar de esos cursos todos juntos. Claro que sí, Brigitte, muchísimas gracias por esta conversación, sobre todo de un tema que sigue siendo muy polémico, ¿no? Todavía es difícil mirar con amor, con respeto, con compasión a un perpetrador, pero creo que es parte de ese crecimiento, Sí, eh, de esa evolución del ser humano, ¿no? Estar cada día un poquito más en el amor mayor. sí, sí. Gracias, Marita, por ese gran tema tan necesario hoy en, iba a decir, sí, en todo el caos que estamos viviendo. Agradecer Caos necesario. ese periodo de cambios. Gracias, Marita. Hasta pronto. Gracias, Y a Brigitte. Hasta todos. pronto. Un beso grande para Ignacio y Gracias. Sí. a rendirnos a lo que nos toca. Todo nuestro cariño desde Perú para ti, para Ignacio y bueno, ya nos vemos prontito. Sí, a todos, sí. Qué Un bien. beso grande. Nos vemos. Bye bye.